En este podcast de Los Misioneros de Yarumal, 100 años, si supieran el invitado, Trotamundo, ha estado en muchos lados, siempre ha estado cerquita del poder, con el poder mismo, pero peleando con el poder. Es un hombre que ha dejado su huella dentro de la institución, pero también en cada una de las comunidades donde ha ejercido su papel de misionero. Aún ahora que acaba prácticamente de retirarse, no se puede quedar quieto un solo instante. Amigo cercano de muchos sacerdotes de muchas comunidades, de muchos obispos, con muy buenas relaciones en todos lados, también tiene muchos familiares sacerdotes. Oiga, una historia como para quedarse 3 horas con él. Se los presento. Es el querido padre Jesús Emilio Osorno Gil. Bienvenido a este podcast de Los Misioneros de Yarumal, padre Jesús Emilio. Encantadísimo. Todo lo que sea javeriano es mío. Yo soy javeriano en esencia. Alguna vez me preguntaron si yo tenía absolutos en mi vida. Y yo dije, tengo 3 absolutos: Dios, la libertad y el email. Así el email sea pasajerito, para mí es un absoluto, es una identidad propia, me define y yo me identifico plenamente con el email. Pero es que con esos 3 absolutos uno podría hacer un programa, porque es que hablar de Dios y de lo que significa y de su vivencia, y hablar de la libertad, que es un hombre que a usted lo caracteriza. Usted de alguna manera, yo tengo que ser atrevido, ¿usted de alguna manera se ha sentido contestatario en su vida? No me he sentido, lo soy, porque sentirme sería puntualmente, y yo no tengo puntos en mi vida. Yo soy esencialmente eso. Oye, yo voy a empezar un poco al revés esta conversación, pero ¿cómo se les ocurre nombrarlo a ustedes superior general sabiendo con quién se iban a encontrar? Bueno, yo todavía creo en el Espíritu Santo. Aunque a veces dudo que los nombramientos vengan por obra del Espíritu. Siempre se entretejen muchas palancas y muchas amistades, pero yo creo que fue contracorriente. Imagínate que el candidato con el cual yo estaba peleando, si se entiende así, el nombramiento era Antonio Baiter Abut. Que es una institucionalidad de todos los... Es decir, es la esencia misma del poder y del email. Yo, en cambio, soy del antipoder y llevo otros parámetros en mi propia vida. Yo pienso que soy un hombre que se debe mucho a la libertad de espíritu. Y es lo que me ha caracterizado, es lo que me ayuda a mí a ser un hombre contestatario. Eso me ha llevado a la cárcel varias veces, me ha llevado a sufrimientos con personajes de ilustrísima grandeza en Colombia y fuera de Colombia. Estuve 6 meses oculto en Ecuador porque me iban a matar, un gobierno de ultraderecha supo de mis antecedentes ahí en Ecuador. Éramos la parroquia piloto en todo Ecuador, en todo, parroquia piloto en todo. Entonces eso me llevó a ciertos problemas y me salvó un militar. Mire usted, yo que soy antimilitar, tengo un hermano militar con el cual nunca puedo encontrarme, a no ser que peleemos antes y después. Y, sin embargo, un amigo militar le avisó a un amigo mío de noche, le dijo, saca a Jesús Osorno de aquí que lo van a matar esta noche o lo van a coger preso. Me volé. Oiga, hombre, pero es que es muy particular que usted, como se define, siempre de todas maneras ha tenido que estar dentro del poder mismo. Incluso en una de sus etapas de la vida, que la revisaremos un poco más adelante, estuvo en el CELAM, que es donde están el poder mismo de la iglesia en Latinoamérica. Es la expresión última de la concentración de la jerarquía en
en toda América. Cuando yo estuve en el CELAM, había unos 3.200 obispos en el CELAM y con ellos teníamos relaciones. Había que estar acá, visitar esta conferencia episcopal, dar una conferencia acá, salir para allá, correr para acá. Es uno de los cargos, para mí, el más importante que yo haya podido tener, más que ser superior general del IMEI. Pero eso a mí no... Pero lo que quiero es tocar cómo hace usted para estar dentro del poder y pelear con él. ¿Cómo era su relación con los obispos? Muchos de ellos que de verdad son supremamente jerárquicos, institucionales, echados a un lado del pensamiento religioso. Y no solamente con eso, el Vaticano nos llamó la atención varias veces. Tuve que ir al Vaticano varias veces a explicar. Pero perdóneme, ahí sí no diga nos. Me llamó la atención. No, saca esta conversación y hagámonos javerianos. Bueno, vámonos javerianos. Usted nació en Don Matías. Soy donmatilleño. Y en Don Matías, como en toda esa zona del norte antioqueña, justo la tierra de Monseñor Miguel Ángel Builes, había mucha vocación sacerdotal. De hecho, en su familia, cuénteme un poquito, hay muchos sacerdotes. Sí. Comencemos por lo más cercano a mi corazón, que fue mi hermano sacerdote Javier, que murió hace 7 años, 20 años de distancia en edad, yo más viejo, el más joven, murió. Un hermano y primos, Belarmino Correa, Mario Gil, los padres Giles, hijos de don Alfredo Gil y doña Emilia Yepes, y un montón de primos y primos por ahí. Pero de los que me ha mencionado son como 4 hermanos por un lado, sí, quizá 2 por otro, otros 2, pues van como 8 sacerdotes muy cercanos. Muy cercanos, sí. Pero además su familia, no solo los sacerdotes, han tenido un pensamiento muy social. Mi familia sí. Mi familia, comenzando por papá. Papá era un hombre de absoluta generosidad. Puedo contar un detalle familiar que se van a reír ustedes. Nosotros fuimos 23 hermanos, de papá y de mamá, sin contar datos de otros municipios, que eso también se puede tener. Ya. Increíble, ¿no? Y mi papá tenía para nosotros y para un montón de gente. Papá era primero preocuparse de la gente, atender muy bien a sus trabajadores. Teníamos una finquita, con los muchachos se sostenía la finca, pero vivíamos una vida de austeridad total. Imagínense cómo es alimentar a este gentío. Mi papá dijo, los que quieran estudiar, estudien, los que no, a trabajar. Yo le huí un poco al trabajo porque mi papá decía, a mi papá le preguntaron una vez, ¿cuántos de sus hijos viven? Y dice, viven, solo 2 que son curas, los demás trabajamos. Bueno, pero yo también me refería a ese pensamiento social, de compromiso social que se vio, por ejemplo, en su primo Belarmino, que es uno de los hombres más importantes que ha tenido esta comunidad, Belarmino Correa Yepes. Para mí es un gigante y es un hombre a quien no le hemos rendido toda la pleitesía y no lo hemos reivindicado en todo lo que este hombre hizo. Este hombre llegó como de 30 y piquito de años de prefecto apostólico del Baupés y comenzó a trabajar allá, a hacer cosas de paisa, medio bruto, pero haciendo todo por la gente, maravillosamente bien. Sin embargo, cuando uno lo vio mayor, y yo de alguna manera fui testigo de eso, si uno quería hablar de educación, vaya donde el Monseñor Belarmino. Si quería hablar de cultura, donde el Señor. Si quería hablar de gobierno, vaya donde. Si quería hablar de relaciones con los gobiernos, sí. Belarmino era el vocero de sus comunidades, el Monseñor. Sí. Él, mira, aquí tenemos dos parámetros para mirar un poco antagónicos, pero que se encuentran. Gerardo Valencia Cano y Belarmino Correa. Creo que son los ejes como fundantes de un espíritu que nos debería marcar. Y de hecho no nos ha marcado. Hay mucha gente que va por otros ritmos. Pero en el IMEI ha habido cierto pensamiento avanzado, cierto pensamiento social muy comprometido, y donde hemos llegado, o donde yo he llegado, pues ya para que se quede un poquitico en esta conversación, hemos abierto unas fuentes de compromiso social con la gente maravilloso que nos ha traído demasiados problemas.
y problemas personales y problemas institucionales. Pero ¿lo marcó mucho a usted el Concilio Vaticano II y lo que se fue desarrollando después? Todo. Yo creo que soy hijo del Vaticano II. Yo sufría mucho en el seminario. Yo veía por qué esta disciplina, por qué esto, pero me aguantaba callado. Yo quería ser cura a como fuera y me aguantaba todo. Y en el Vaticano, yo estaba en teología cuando eso, no sé por qué a mí me llegaban siempre, casi instantáneamente, los documentos del concilio. Y yo los discutía con mis formadores y yo era concilio, esto me da la razón, esto me explica a mí lo que yo estoy pensando, esto es lo que yo quiero. Y el Vaticano II me marcó a mí totalmente. Y como personas, ¿quiénes lo han marcado a usted en la historia del Instituto, A Padre ver, Jesús? me ha marcado, yo creo que hay 3 personas que me han marcado muchísimo. Me marcó mucho Gerardo Valencia Cano. Yo trabajaba en la costa pacífica, en Juradó. Juradó es el límite entre Colombia y Panamá, Claro, ¿no? Jurado Chocó. Exactamente. Y yo viajaba en lanchitas, que eran unas lanchitas de 2 pisitos con unos camarotes horribles, donde uno convivía 8 días con cerdos, Dios con santo. terneros, con todo, y cargas de plátano y de yuca y de todo, ya. Y llegaba a Buenaventura, llegaba siempre a Lejísimos en ese momento. 8 días y 8 noches. Uy. Uno llegaba del color de esta pared, blanco, vomitando todo lo que tú puedas imaginar. No, era imposible un viaje de esos. Y inmediatamente uno se encontraba con Gerardo Valencia y me decía, siquiera llegaste, te necesito en el Pascual para que me des una conferencia enseguida. Monseñor, pero acabo de llegar, ándate, el tema es este, ándate. Y uno se iba, y este era Gerardo Valencia. Pero un hombre absolutamente comprometido. No, luchador y encarnado en esa cultura y en ese pueblo a morir. Sabe que me llamó mucho la atención que hace unos 6 años quizá entrevisté para un medio nacional al alcalde de entonces de Buenaventura, del Polo Democrático en ese momento, y él era enfermo por Monseñor Valencia y se comprometió a que iba a ayudar a revivir o a resaltar o a crecer, es decir, a no dejar perder en la memoria ese nombre. ¿Por qué cree usted que marcó tanta época Monseñor Valencia? Lo marcó por 3 razones. Uno, porque en Colombia era la única voz profética en el episcopado, con mucho respeto lo digo, y segundo, porque encontraron un hombre blanco que quiso ser negro en todo, en todo. Incluso llegó a decir una frase que me parece totalmente herética, dijo, el único pecado que no le perdono a mi mamá es que no me hizo negro. Pero hombre, por Dios, sí. ¿De dónde se le ocurre a este señor hacer eso? Y tercero, porque este hombre vivió en pobreza total. Después del Vaticano, él es uno de los firmantes del Pacto de las Catacumbas, una cosa hermosísima del 16 de noviembre del año 65, cuando terminaba el concilio. 39 obispos firmaron un pacto, se fueron para allá, celebraron una misa y dijeron, hoy prescindimos de todas nuestras insignias y todo, y nos comprometemos a vivir totalmente con el pueblo. ¿Todo ese movimiento del Cámara también o no? Ahí estaba el del Cámara, claro. Bueno. Estaban, sí, Leonidas Proaño, todos estos grandes profetas de América Latina. Y cardenal incluso, no era sacerdote, pero no era obispo, pero cardenal y centroamericano también era comprometido. Pero es que ese es puro, solo nombre, que es más bonito ser cardenal de nombre que ser cardenal de título. yo no le voy a seguir el juego. Oiga, Padre Jesús, lo marcó Valencia. ¿Quién más lo ha marcado? Dígame 2 o 3. Digo, segundo lugar, Belarmino, siendo primo y todo, pero a mí este hombre yo lo seguía, fue mi padrino, me predicó la primera misa, tengo por ahí eso escrito, él me regaló eso, y me marcó un hombre de la talla gigante de Octavio Hernández. Octavio Hernández, claro. Un hombre de una rectitud, de una espiritualidad. Ese hombre debió ser cardenal de Colombia, pero tuvo enemigos muy grandes dentro del poder y todo. Un hombre muy perseguido dentro de la jerarquía. Yo no puedo dejar de conversar con usted sin que usted me defina su relación con de cierta manera, un antagónico, pero que fue protagonista de toda la historia del IMEI mientras vivió y que obviamente marca memoria, Antonio Baitel. A pesar de usted no ser del mismo pensamiento, ¿cómo eran sus relaciones con él?
Mira, aquí es donde la vida tiene sus altibajos, ¿no? Yo comencé siendo un gran admirador de Walter y todavía guardo cierta admiración, pero por allá en un rinconcito. Bueno, Walter, para mí, y te voy a decir una frase de Guillermo Vázquez, que era tío de Gustavo Vélez. Guillermo Vázquez fue un eminente sacerdote acá, fue miembro nuestro de la comunidad y luego se salió porque hay unos que no caben en el instituto. Claro, claro. Gustavo Vélez tampoco cupo en el instituto, sin embargo quedó ahí. Y Guillermo Vázquez decía, el segundo fundador del IMEI se llama Antonio Walter. Es una frase que a mí me tiene muy contundente. Contundente, y fue el que salvó el IMEI. Hablemos de un hombre que yo conozco hace mucho tiempo. Le iba a notar que 2 días antes de su muerte conocía a Monseñor Valencia Cano. Eso fue como una bendición. También me marca mucho, lo leo mucho, lo busco mucho. Hablemos de un señor amigo mío que parece que es amigo suyo. Dígamelo. Jesús Emilio Osorno. Hablemos de él. ¿Jesús Emilio Osorno? Sí, no lo conozco. Yo creo que es amigo suyo. Bueno, yo a mi yo interno lo llamo Karoki. Usted debe tener otro que pelea con usted permanentemente. Sí. Hombre, Jesús Emilio, no te metas en líos. Hombre, Jesús Emilio, sé un poco más cauto. Hombre, Jesús Emilio, ¿sí lo tiene o no? Lo tengo. Pero mira, desde que yo fui al Asia, aquí estaba Felipe ahora, les debió haber hablado de Tailandia y todo eso. Ya. Yo soy el que llevo al IMEI al Asia. Y lo llevo contracorriente porque hombres tan eminentes... Yo como superior general. Sí. Hombres tan eminentes como Óscar Osorio se opusieron rotundamente a que el IMEI fuera al Asia. Pero ¿cómo que el IMEI, llamándose javeriano, no va a seguir las huellas de Francisco Javier? ¿Qué es? Yo me fui a Pamplona ahí, a Javier, ahí que queda al frente de los benedictinos. Me fui a hacer 8 días de ejercicio ahí, recién elegido superior. Dije, no, esto nos vamos para Asia porque nos vamos. Me voy a rezar allá. Y comencé a pensar que el IMEI necesitaba el Asia por 3 razones. 1, el diálogo con el budismo es una maravilla. Para mí es algo maravilloso. Yo estuve en un monasterio budista cerca de Phnom Penh. Phnom Penh es la capital de Camboya. Yo me fui para allá un mes. Uy. Un mes. Eso a introducirse, inculturizarse. A llenarme de una cosa que yo necesitaba, como la paz interior. La paz interior. Como yo encontrarme conmigo, como yo no hacerle caso al qué dirán. Ajá. Y ahí me volví más violento todavía contra mí mismo, porque cada rato era, Jesús, están diciendo esto, y a mí qué me importa. Entonces, allá aprendí en ese monasterio como el remanso de la paz. Y aprendió a moderar el lenguaje. Todavía no. Padre Jesús Emilio, vamos a hacer un rapidísimo recorrido por su vida desde el momento mismo, porque usted fue seminarista, pero desde pequeñito. De los 10, 11 años, o imagínate. Sea, usted toda la vida ha sido javeriano. Toda la vida. ¿Quién lo ordena, Monseñor Willes? Monseñor Willes, mi gran fundador, mi gran padre espiritual, a quien yo quiero profundamente. Y además paisano. Eso es lo de menos, pero es el hombre para mí un ¿Cuál fue su primera misión? Jurado. En el Chocó. Me ordenan el 6 de noviembre del año 66. ¿Cuántos años llevo de cura? 60. Vos no sabes matemáticas. Entonces, 60 años de cura. Y súmale a eso de cuántos me ordené. Es decir, estoy rozando los 100 años del IMEI. A ver, entonces me manda, yo estoy, en ese tiempo no se dialogaba, no se conversaba nada, sino todo era base de telegramas. Un telegrama del superior general llega a don Matías, me lo entrega una abuelita que se lo llevaron a ella, me dice, aquí le llegó un telegrama. Llevaba 15 días de vacaciones. Y de una lo mandaron. Y de una, padre, de inmediato trasládese a Jurado. Busque en el mapa Jurado, que voy a saber yo qué es Jurado. Yo no sabía. ¿Pero en serio así? Sí, trasládese de inmediato. ¿Y quién era su superior general en ese momento? Santo Padre, Monseñor Heriberto Correa Yepes, de feliz e ingrata memoria en algunos aspectos.
Yo le dije que no me iba a meter más en líos. Ya. En Jurado, En Jurado. lo que se había engordado en teología, se lo sacaron en los viajes, perdió kilos allá. No, yo dejé toda mi teología en el seminario el día que me ordené. Yo le fui donde, les voy a contar una anécdota, pues eso es interesante. Yo me ordeno y era a las 9 de la mañana la ordenación y hasta las 11 en ayunas. En ese tiempo ni saliva se podía tomar. Increíble, ¿no? Ya. Bueno, salgo de ahí, mi familia fueron como 8 buses de Don No, pues Matías. es que 500, Sí. familias de 22, Sí, 23. Eso fue un gentío. Los saludé, los abracé y todo, y me fui para la azotea. Tú conoces la azotea de Yarumal. Y pegué el grito más estruendoso de la historia. Soy exseminarista. Sí. Un grito de libertad Sí, ya, soy libre. o de independencia. De total, no, libre. Bueno, y me manda a llamar el padre, el rector de ese tiempo, y me dice, Padre Jesús Emilio, ¿cómo se atrevió usted a dar ese escándalo que dio en la azotea diciendo que era exseminarista? Soy exseminarista, padre. Yo no le Es una obedezco. condición. Yo no le obedezco a usted ya. Yo ya soy libre, yo ya entré en mis cosas. Y esta tarde les llevo todos los libros que ustedes me dieron, manuales de teología y todo. Les llevé 2 cajas de manuales de teología, unos en latín y otros en francés, porque estudiábamos la Biblia en francés y lo demás era todo en latín, filosofía y teología. Y me dice él, pero si esos libros son suyos. Y dije, no. Hasta aquí llegó esta teología. A partir de este momento, yo hago mi Si usted teología. quisiera hacer una frase en latín para separar esas dos vidas, ¿qué diría una frase? Terminatus est. Sencillísimo. Bueno, entonces lo mandan para Jurado. Jurado. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Aguárdate. Estando allá, oiga, Jurado tenía telegrama, o ¿cómo se llama eso? Telegrafía. Sí, telegrafía, Sí, telegrafía. Estando allá, desde mediados de noviembre hasta fines de diciembre, otro telegrama. Trasládese de inmediato a Ismina. Queda nombrado un montón de nombramientos, entre ellos profesor del seminario. Pero allá estábamos, señor García, ¿o qué? Monseñor Gustavo Posada Posada Peláez. Peláez. Peor todavía. Bueno, García era una maravilla. Entonces entramos ahí y me fui para Ismina. Oiga, un calor con sotana negra porque no pude conseguir blanca. Uy, no. A 40 grados de temperatura. Y con el Cristo. No, ahí sí me lo quité porque a mí el día que me ordenaron Es me que, dijeron, es que quiero contarle a la gente, en ese tiempo, cuando usted era un joven sacerdote, se vestían con sotana, todavía el concilio no había caído bien por aquí del todo, y se ponían un Cristo pesado. Cristo grande, que nos doblaba un poco hacia adelante, nos enseñaba a hacer genuflexiones a La los venia superiores, obligatoria. a los superiores y a todo el mundo. Yo no sé esto cómo va a quedar. Entonces, mira, cuando yo voy a llegar a Ismina, hago el viaje por Medellín y me encuentro con Gustavo Ángel, después obispo Después de... obispo. Ya, Gustavo Ángel llegaba de Roma, es decir, un hombre eminentísimo. Y Monseñor Posada lo había ordenado. Ajá. Es decir, había una relación de paternidad. Era del corazón. Y de filiación ahí. Y Gustavo fue con esclavina, un mantico que se ponían aquí, un Cristo, un cuello, una banda, y yo con la sotana abierta hasta aquí porque el calor me comía. Infernal. ¿Qué cuento de Cristo, de cuello, de nada? Y llega Monseñor Posada y lo abraza. ¿Puedo contar esta anécdota? Claro, Y claro. lo abraza y se quedan ahí abrazados mientras yo rezo un rosario. Después me da la mano a mí y me dice, Padre, ¿dónde está su Cristo? Y le dije, Monseñor, me acaban de ordenar. Me dijeron que yo era otro Cristo. ¿Por qué vamos a repetir eso? Eso no se repite. Ya la liturgia que quitó las repeticiones. Me dice una frase muy dolorosa. Me dice, Padre, el que se mete de Cristo termina crucificado. Claro. Y le dije, Monseñor, no se preocupe, yo sé yo sé que estoy en medio de los que me van a crucificar. Entonces, Dios santo. eso se le fue muy hondo O a sea, él. y además usted estaba muy joven. Entonces, Tenía 25 años no cumplidos, decir hombre. eso es casi que era un irrespeto total pues a la jerarquía. A la jerarquía. Bueno, él al padre Ángel lo lleva a su palacio. Había un palacio ahí grande de 3 pisos con alfombras y todo. Y a mí me manda a la torre. En la torre no había agua, no había luz, no había... Vea, Los servicios básicos. había
1.229.000 zancudos por milímetro cuadrado de espacio vital. ¿Qué opina usted? Dios santo, pero ¿verdad? ¿Enfermedades en ese tiempo le tocaron? No. Resistente. Vale, Resistente. vamos a hacer un recorridito rápido por cada lado. Vamos a Jurado, después vamos a Ismina, después ¿dónde vamos? De Ismina me mandan para acá, aquí a un Emaús que había aquí, Sí, aquí claro. al frente, que promotor vocacional. Listo, después. Después de promotor vocacional, San Andrés y Providencia. ¿En Yo serio? fui párroco de San ¿Tenían Andrés. misión allá? Ah, ¿Tenían teníamos, misión yo la fundé, me mandaron a fundarla. O sea, usted abrió en distintos lados. Sí. Porque ya, usted también fue quien abrió después en Bolivia, pero no Sí, me voy a saltar. Ya. Después de ahí me manda de San Andrés y Providencia un telegrama. Trasládese de inmediato al amor En Ecuador. Y busque al amor, eso no existía, lo acababa de tumbar un terremoto y yo me fui. Antes de irme aquí, se enfermó el padre que iba para Sayausí, en Cuenca, y me dice el superior, no vas para al amor, vas para Sayausí, busque Sayausí, háblate con Roberto Samaniego, él te va a llevar allá. Y allá estuve 15 años. Le oí una frase con un tercero. Su corazón se quedó en Ecuador, o es Ecuador en gran parte. Yo amo mucho Ecuador. Ecuador me hizo a mí. Mira, es que es muy bonito. Yo ya intuía muchas cosas de estos avances pastorales. Yo llego a Sayausí, lo más pobre del mundo. No había agua, no había luz, no había nada. Y una casita ahí pobrísima. Y de pronto me encontré con un joven estudiante de sociología en la Universidad de Cuenca y le digo, hombre, ayúdame aquí en esto. Y me dice, yo le ayudo, pero no solo. Organicemos un grupo. Éramos 10 jóvenes de la universidad, estudiantes de medicina, estudiantes de arquitectura, estudiantes de filosofía y estudiantes de abogacía. Y nos reuníamos. Esos muchachos me salvaron la vida a mí. Me enseñaron a pensar. Ellos no eran cristianos, la mayoría eran, pero me ayudaron y comenzamos un trabajo extraordinario en esa región. Que también tenía que ver no solamente con la parte espiritual, sino de infraestructura. Total. Cuente un poquito de eso, padre. Nosotros, en un principio, había un compañero mío famoso, un hombre de ahí mismo de Ecuador, padre Roberto Samaniego, un hombre muy idealista, pero no era práctico. Él pensaba, pero nosotros le hacíamos las cosas. Ajá. Y era muy bueno tener un cerebro y unas manos que iban haciendo. Entonces, lo primero que organizamos fue un colegio para campesinos. Uy, qué maravilla. Y campesinos pobrísimos. Y yo dije, esta gente solamente la podemos tener aquí si hay un internado. Yo me encargo de ese internado. Y me encargué. Hacíamos ahí, íbamos a las parroquias, buscábamos con el párroco o con los tenientes políticos, así se llama la autoridad de las parroquias. Parroquias son pueblecitos pequeños. Sí. Y denos nombre de un muchacho o varios muchachos que quieran estudiar y que no tengan con qué. Y nosotros nos los traíamos. Esos muchachos ahora todos son profesionales. Qué maravilla. Todos. Son sus hijos. Más que hijos, los adoro. Y lo reconocen y lo recuerdan y tienen comunicación. Admirablemente. Y de allá se viene usted para el superior, como superior general. No, yo era el superior regional allá. Me vengo para el capítulo y me nombran vicario general. Vicario general. Yo fui vicario general del padre Gustavo Mejía. Después de Gustavo es cuando viene la elección mía de superior general. Bueno, y como superior general son 6 años. 6 años. Y más 6 de vicario, 12. ¿De qué se siente usted orgulloso de ese periodo suyo como superior? Vea, hombre, esa noche que nos eligieron, esa tarde, me reuní con el consejo y les dije, muchachos, esto está muy grave. ¿Qué vamos a hacer? Ellos se quedaron así. Y yo ya llevaba apuntadito, vamos a hacer 6 ya tenía cosas. su camino. 6 cosas. 1, nos vamos al Asia. 2, sacamos a los superiores de aquí de Emaús y buscamos una casa donde vivir afuera. 3, multiplicamos. Que eso también es mejorar la calidad de vida, sin duda. Absolutamente, hombre. Porque trabajaban donde dormían. En unas cuevitas que hizo Baiter aquí, pues, hombre. Ahí. Bueno, después vamos a cerrar Buenaventura. Eso sí fue lo horroroso del mundo.
¿Por qué va a cerrar Buenaventura? Buenaventura es esto. ¿Cómo te imaginas Yo le vos? hubiera peleado a usted. No, y me pelearon. Y Baiter fue el que más me peleó. 28 curas allá, parados, ¿haciendo qué? Bueno, mientras los necesitaban en todos lados. Pero, y yo necesitando curas en otras partes, ¿cómo los muevo? Y el obispo no me dejaba mover a ninguno. Ajá. Entonces, cerrar Buenaventura. Dividir el Baupés. Y lo dividimos. Sí. Nombrar a Baiter obispo para que no aspire a ser superior jamás. Esa era una, Ya había sido superior 2 veces. 2 veces, imagínense. Y luego, diversificar la formación. Vamos a mandar gente al Asia, digo, al África. Vamos a dividir esto. Esta muchachada aquí junta no nos conviene. Y el tema económico muy pesado. En ese tiempo todavía no. Todavía no. Nos fue bien. Ahí bien. estuvimos bien. Bueno, y después de superior general, ¿usted se va directamente para el CELAN o no? A Londres a estudiar. A Londres. ¿Qué estudió en Londres? Misionología. Y la estudió en inglés. En inglés, my friend. Muy bien. ¿Usted tuvo la oportunidad de aprender alguna lengua nativa? Nunca. Pero sí aprendió inglés, estudió en inglés. ¿Se estuvo allá en Londres cuánto tiempo? Estuve 2 años y medio. O sea, del clima frío cercano de Don Matías a la humedad de Jurado, al calor infernal de Ismina y luego al frío londinense. Horrible el frío. Horrible, ¿cierto? Horrible. Y no solamente el frío como clima, sino la gente. La gente como fría. tal. Bueno, a ti te conocen y te desprecian porque es que es aterrador. Después de Son Londres, flemáticos, son absolutamente. después de Londres, secretario del CELAM. No, hombre, Perú. Ah, fue a Perú primero. Y en Perú, imagínate, un jueves terminamos de poner un teléfono para 100 kilómetros a la redonda. El único teléfono, y lo había puesto yo, con un político que me ha hecho amigo de él, lo pusimos. Y al sábado me llama Edgar, Jesús Emilio. Edgar es Monseñor Edgar Tirado, superior general en ese momento. Era él fue el que me reemplazó y me dice, Jesús, tienes que dejar Perú. Y dije, no, yo no dejo Perú. Vine aquí a morirme aquí, yo ya sé dónde me van a enterrar, ya sé todo. Dijo, no, te acaban de nombrar secretario del CELAM. Dije yo, por Dios. Nosotros en las constituciones, para que nos podamos obedecer la cosa, nos tienen que decir, te lo mandamos según las constituciones, bajo santa obediencia. Dije, si tú me dices esa fórmula, yo obedezco, y si no, no. Me dijo, bajo santa obediencia, ya. Entonces le digo yo, Padre, expliquémosle a la gente qué son las constituciones. Bueno, en un país tenemos constituciones, claro. Es lo que nos manda, lo que nos rige, lo que nos dirige. Es el acuerdo general. Es el acuerdo general. Nosotros tenemos un pequeño librito que hemos ido elaborando y hemos ido cambiando según los tiempos, según las necesidades, que se llaman nuestras constituciones. Eso es lo que nos amarra a la institución. A eso se comprometen. A eso nos comprometemos y bajo eso nos pueden mandar, nos pueden obligar acá. Pero cuénteme aquí que no nos escuche nadie. Usted le metió mucho la mano en su periodo a las constituciones. Mucho. Las cambiamos, de hecho. Porque yo noto que con el mundo, no es solo la comunidad. Sí. Digamos que antes la gente de las organizaciones tenía que obedecer, pero eso se entendía como la voluntad de quien manda. Y ahora yo veo que los misioneros son muy demócratas, para decirlo de alguna manera. Es decir, tampoco es que te obliguen a que vayas a algún lugar. Bueno, gracias a Dios se ha inventado la palabra diálogo, se ha inventado la palabra amigo, se ha inventado la palabra comprensión, se ha inventado la palabra, esta palabrita que nos dice, no tienes que hacer a los demás igual a ti. Conversa. Conversa. Y esa conversación es lo que más nos lleva hoy a que los superiores tengamos que gastarle mecha y mecha a un nombramiento, a un envío y a una cosa de estas. Que también haya pues un pensar en el otro también, cuál idea tiene de misionero, qué es lo que le gusta, en qué se sabe desempeñar. A veces no mucho, pero sí, va por ahí. Bueno, pero hablemos un poquito de ese espacio de jerarquización, porque el CELAM, pues ya lo dice usted, hay un montononón de obispos y de cardenales de toda América a los que usted como secretario general tenía que servir y atender. ¿Cómo fue esa experiencia?
de Gustavo Vélez tenía una cosa muy linda y decía, Jesús, te salvas con el nadadito de perro. Ándate por ahí por debajito y vas haciendo las cosas. Sí, uno vivía muy esclavo de lo que es jerarquía, el cuello romano y las cosas, y había que cambiar vestido casi 2 o 3 veces al día, porque aquí estaba un nuncio, aquí estaba un cardenal, aquí estaba un embajador y aquí estaba esto. Era muy complicado. Y había reuniones con obispos acá, allá, manejábamos un montón de programas, muy buenos unos. El presidente del CELAM que lo llevó a usted, usted tiene un recuerdo, un cariño muy especial por él. Jorge Jiménez Carvajal es ahora cardenal, arzobispo emérito de Cartagena. Que fue nombrado cardenal ya muy anciano. Ya muy mayor, sí. Qué pena, porque es un hombre brillante. Pero ¿cómo interpreta usted ese gesto del Papa Francisco? ¿De qué? De nombrarlo cardenal. Es que el Papa Francisco estuvo en Cartagena y hizo todo lo imposible para que los ojos de Francisco se fijaran en él. Qué bien, qué bien. Yo creo que sí, va mucho por ahí. Y Pero es un gran afecto el suyo por él. Mucho, lo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuénteme un poquito, porque usted de alguna manera, pues, obviamente cumpliendo su papel, su deber, sus obligaciones, de todas maneras daba oreguita a manejarlo, ¿o no? Más que todo dormido. Pero sí, fue también un periodo de aprendizaje importante. El de Cela, sí. La mejor escuela. La mejor escuela, porque tú te relacionaste no solamente con la jerarquía, había un laicado maravilloso, pero maravilloso. Pero uno ahí podría decir que ahí se encontraba uno las distintas versiones de la iglesia, del pensamiento de la iglesia. Sí, ahí se conjugaba todo. Es lo bonito del CELA, que tú escuchas aquí a este laico que te está hablando del siglo XXII, el otro que te está hablando de esto, y otros que están en una involución todavía muy difícil de manejar, pero uno respetaba. Yo creo que a usted no lo nombraron obispo estando allá en el CELA, porque usted es sotanas poquito. No, hombre, porque es que el episcopado es un carisma. Yo no tengo ese carisma. Pero evidentemente usted siempre ha tenido posiciones de mando en todas partes donde ha estado. Disimuladitas. Bueno, después del CELAM se va para Puerto Rico. No, iba a Puerto Rico. Pero eso sí es una cosa muy rara. ¿Ah? ¿A qué? Mira, el instituto, los obispos de Puerto Rico le habían pedido al Consejo General organizar una misión en Puerto Rico. Puerto Rico en ese tiempo, no sé ahora, porque ya de eso aquí ya van casi 22 años, llegaba mucho sacerdote con muchos problemas, muchísimos problemas. Yo conocía ya situaciones muy difíciles y fui estudiando diócesis por diócesis y no encontré dónde ubicar al IMEI. Di una nota de certificación mía, no es oportuno que el IMEI vaya a Puerto Rico. Ah, usted era como a explorar. Abrir camino, sí. ¿Y después de Puerto Rico se va para Bolivia? Bolivia. En un principio casi me muero, porque es que yo conocí a Bolivia desde el año 76. Y Bolivia en el año 76 es lo que era Montería en el año 50. Un tierrero. Sí, un tierrero, claro. Nada, y la pobreza absoluta y todo. ¿Y se va para Cochabamba de una vez? No. Me fui al sur extremo de Bolivia, una parroquia muy linda, con muchos problemas, y con una consigna, entregar esa parroquia. Asuntos que a mí me duele sobremanera, porque de aquí me mandaron para 3 meses y yo me quedé año y medio. Y uno en año y medio gana muchos amigos. Claro, por supuesto. Y unos afectos tremendos y todo el dinamismo que le metimos a esa parroquia, toda la... Pero es que usted dice dinamismo y eso hay que traducirlo. ¿Qué quiere decir dinamismo? ¿Ustedes qué hacían? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es su marca? Dinamismo es darle vida a un montón de grupos que había allá. 2, orientar la pastoral hacia el campo. Teníamos 120 caseríos por fuera. Dios santo. Y no que se critica. Yo cada semana estaba en esos caseríos y moviendo catequistas, organizando. Dejamos más de 180 catequistas allá. Y organizando instituciones. Todo. Pero organizando no es que el local ya estaba listo, que la construcción ya estaba lista. Había que partir de cero.
Y eso fue muy bonito y con la gente se hizo maravillas, una caca. El trabajo con los laicos fue Si maravilloso. usted me manda, si yo fuera misionero y usted me mandara para Bolivia, yo no le aceptaría sino Santa Cruz de la Sierra. Ay, por Dios. Pero bueno, Esos son como los llaneros nuestros si después se va para Cochabamba, pero usted queda mucho tiempo allá. en Cochabamba. Mira, en Cochabamba me toca a mí organizar, soy el primer párroco de una parroquia que no tiene nada, ni agua. Que cuando tú dices no tengo agua, hombre, ahí sí ya la Claro. cosa se pone muy Muy complicada. grave. Muy grave. Nosotros comprábamos el agua, la comprábamos. Padre, a mí siempre me ha llamado la atención porque obviamente, pues entrevistando mucho político, mucho empresario, muchas cosas, hay una cosa que no logro entender del todo y quisiera que usted me la explicara. Y es el tema de cómo hace uno después de ser superior general, estar en el CELAM. Y si a mí me mandan para allá, yo diría, me pegar una castigada violenta. ¿Ustedes cómo hacen para bajarse de la nube? Es lo que quiero preguntar. Qué linda pregunta. Quizás la mejor pregunta que me has hecho. Mira, lo que pasa es que la formación nuestra, perdóname, no es arribista. Mucha gente duerme con la mitra debajo de la almohada y entre piernas el báculo. Eso debe estorbar muchísimo. Nosotros no. Nosotros estamos hoy acá y mañana estamos aquí limpiando el piso, arreglando las cosas. A mí me parece que el IMEI no tiene vocación episcopal, aunque ha tenido muchos obispos. Mucho, sí. Muchos obispos, pero no tiene vocación episcopal. Segundo, nosotros en nuestra formación nos han enseñado una cosa que se llama opción preferencial por el pobre. Uh-huh. Haga el favor, ¿y cómo se come eso? En la práctica. Francisco lo repetía mucho, ¿no? El Papa. Sí, muchísimo. Pero él lo vivió más en el Vaticano y nosotros lo hemos vivido aquí, en el monte, aquí, caminando. Imagínate, cuando yo llego a Sayausí, en el Ecuador, son 2.400 kilómetros cuadrados la parroquia, sin un metro de carretera. No, Dios. Todo a mula, todo trotando. Pero ¿y usted cómo? En el mismo sentido, ¿usted cómo acepta esa misión? No, encantado de la vida. Yo me dice, para mí, yo creo que lo más feliz de mi vida es mi estada. Algunos dicen estadía, otros dicen estadía, y yo digo estada en Ecuador. Allá se amansó. Sí, y también se me abrieron los ojos, se me abrieron los oídos, se me abrió el corazón. Aprendí a compartir, aprendí a estudiar. Los laicos me enseñaron a estudiar, pero estudiar en forma. Y aprendió a pensar, pero desde la diferencia. Yo creo que el pensamiento ha sido innato, pero ahí lo hemos cualificado. Padre Jesús Osorno, yo creo que usted es una de las personas más indicadas para formularle una pregunta de estas. Las relaciones de los sacerdotes misioneros, de Yarumal específicamente, de nuestra comunidad, con el poder político en cada lugar, eso es muy complicado. Y lo digo con un pequeño comentario, y es porque pues ustedes siempre llegan a territorios donde hay más mandamases que gobernantes. Y mandamases muy corruptos y muy peligrosos. Vea, yo le cuento una anécdota. Yo una vez estaba ya acostándome en Sayausí cuando me tumbaban la puerta. Entonces salgo y era un joven. Me dice, padre, quiero que cierre la puerta, le voy a conversar algo muy grave. Dijo, ¿qué? Padre, nos han contratado a 30 jóvenes en la parroquia para que le hagamos a usted un seguimiento un mes. Nos dieron grabadoras, nos dieron cámaras, nos dieron todo. ¿Y quién va a hacer ese seguimiento? Padre, yo en conciencia, como lo quiero tanto a usted, no puedo negarme a lo que me han contratado. Claro, porque es obligación. Y segundo, usted tiene que saber eso. Entonces yo cambié todo el disco de mi predicación. Era el mes de mayo, todo el mes de mayo. La Virgen Santísima. Hablar de la Madre, hablar de Mamita Virgen, la que escucha la palabra, la que la pone acá. Es saberse amoldar también a las circunstancias. Totalmente. Pero es muy difícil esa relación política. Muy difícil. Muy difícil porque tú no sabes estrictamente con quién estás. Y en estos países juega mucho
el conservadurismo. Cuando te sienten hablar un poquitico más libre, más amplio, el conservadurismo choca. Este es un enemigo nuestro, este es un tipo que es peligroso. Y ahí es donde entra eso. Usted habla de que usted ha estado en inminente peligro y que obviamente lo han amenazado y todo lo demás. Mucho. Pero de alguna manera el temple suyo también ha permitido que cuidar un poco a sus hermanos, a otros que tienen, digamos, un comportamiento, una personalidad más dócil. Me ha tocado sacar. De superior me tocó hacer un viaje en la noche para ir a X lugar y hablar con el obispo y traerme un sacerdote que estaba a punto de que lo mataran. Padre Jesús Emilio, 25 años por allá, en Bolivia. En Bolivia 22 larguitos. 22. Ahora usted se vino para Medellín ya sin una responsabilidad directa. ¿Y cómo lo van a manejar? Vea, hay tres maneras de manejarme. Primero, yo todavía tengo dos instituciones muy grandes en Bolivia, en la parroquia. Una fundación que se llama Uyari, que es una palabra quechua que significa escuchar. Creada por usted. Creada, sí. Esa fundación atiende 1.200 niños en este momento. Uy. Y 220 ancianos. A niños en alimento y educación. En todo. Esa fundación es muy difícil entregarla. Nadie te la va a recibir. Sobre todo por el aspecto monetario, el aspecto relacional con toda la gente que tú tienes ahí. Sobre todo psicólogos y médicos y profesores. Son los tres profesiones que hay que manejar ahí y son difíciles. Entonces... ¿Y la otra cuál es? 200, y la otra es una guardería de 80 niños. Esa es más complicada, pero es la niña de mis ojos. Esos niñitos los adoro. Son niñitos que hemos encontrado botados en las casas, una cosa maravillosa. Maravillosa. Oiga, padre, pero maniarme, cuando le pregunto sobre eso y usted dice es difícil, ¿usted sigue relacionado directamente con esas entidades? No, es que la sigo manejando. Para eso es la sigue manejando desde aquí. Ese celular y yo tengo que ir allá cada rato a arreglar problemas. Pero de verdad en lo más íntimo de usted no quisiera como decir, me voy a quedar en una de esas comunidades donde me quieren. Tengo tentaciones muy hondas y qué pena decirlo en público. Mira, mis exalumnos de Ecuador se han reunido, algunos más cercanos a mí, para decirme, Jesús, aquí está esta casa. Este te va a encargar del mercado de la semana. Este se va a encargar del transporte. Del tema médico, del tema... Todo. Mis amigos son exalumnos maravillosos. Son médicos, son profesionales de toda clase. Pues son amigos. Pero amigos, hasta ese punto, Jesús, aquí está esta casa. ¿Te quieres venir por acá? Volvamos al instituto. Yo no me he salido del instituto. ¿Cómo ha sentido usted la evolución del instituto? ¿Qué significa hoy el instituto para ustedes mismos? Pero ¿qué significa para Colombia una entidad de estas? Mira, los misioneros de Yaromal, yo quisiera decir tres cosas que yo quisiera vivirlas. Primero, para mí, los misioneros de Yaromal, sin quererlo, somos un espejo de organización adyentes hacia el mundo entero. Explíqueme, por favor, un poquito más esa expresión que ustedes vienen utilizando. Adyentes. Sí. Mira, adyentes eso lo usó San Pablo cuando dijo, sacudiéndose el polvo ahí en una casa donde estaba, dice, me voy a las gentes hacia afuera. Es decir, ya no me quedo con los judíos, me voy a los que no creen, a los que son de otra religión, a los que viven otra realidad política, social, cultural. Me voy donde ellos. Esa es la opción nuestra. Entonces, segundo, los misioneros de Yaromal les podemos ayudar a todos nuestros obispos de acá a proyectarse un poquitico a lo que el Papa Francisco decía, iglesia en salida. Yo estoy manejando, ya que me estás preguntando cómo me manejan, a mí me han encomendado cómo organizar en Colombia y en otras partes también, porque lo tenemos de otras partes, sacerdotes del clero diocesano que quieran gastarle a la misión 5 años. Esa experiencia me parece tan bonita. 5 años. Eso lo fundé yo cuando era vicario.
Y con laicos y con sacerdotes. Ahora tenemos como 11 Sí. curas así. Entonces, un muchacho como estos quiere decir, hombre, me voy para el Asia. ¿Qué tengo que hacer? Yo me lo llevo. Pero tiene que gastarle mínimo 5 años. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de lenguas es muy E complicado. ir a trabajar, a untarse. Sí, a untarse de allá y coger experiencia para venir acá Pero, a proyectar eso aquí. pero eso no quiere decir ni que tenga vocación sacerdotal, ni que ustedes lo, entre comillas, lo digo con respeto, lo obliguen a la religiosidad. No, hombre, es sean desde, libres. es dar desde lo que saben. Nosotros tenemos familias, muchachos que están casados y que están por allá. Nunca les exigimos que nos digan ni siquiera la fe de bautismo. Ya, tú vas a trabajar con nosotros, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Es este sentido. Vas a vivir en ciertos límites de pobreza, pero vas a tener lo necesario Y para eso sí, vivir. disciplina y compromiso y tal. Y comprometido con ¿Cómo nosotros. ha sido la experiencia con los sacerdotes diocesanos? Es que esos son los que estamos manejando. Sacerdotes jóvenes que dicen, hombre, yo le quiero gastar 5 años o 6. Hay algunos que se quedan con nosotros y hay algunos que se hacen javerianos. Tenemos ya 3 casos Claro. de sacerdotes Que que se dicen, quedan. no, me quedo es aquí. Yo me quedo aquí, es que esto me satisface plenamente. Usted dice, y lo sentí como con orgullo, pero no el orgullo feo, sino el lo pude hacer, el se pudo lograr, el sirvió, llevar los misioneros al Asia. ¿Qué le han aportado esas misiones de Asia y África a los misioneros? Nos han abierto los ojos, hombre. 2, nos han abierto el corazón. Vea, hombre, yo le puedo decir a usted, la primera vez que yo llegué como superior al Asia, al África, fue a Nairobi. Yo dije, San Pablo lo tumbó el caballo. A mí me tumbó aquí este momento. Pero Duro. me tumbó más duro cuando llegué a Phnom Penh. Phnom Penh es la capital de Camboya. Una cosa aterradora. Se acababa de terminar la guerra. Toda la gente, gente inválida, miles de motos por un carro. Tú veías un carro, pero un carro significaba 1000 motos o 2000 motos. Un mundo lleno de... Y ese budismo, y esa religiosidad. Aquí, ese budita por acá con luces, con incienso, con todo. Yo dije, esto es una cosa hermosa. Entonces, nos ha abierto los ojos, nos ha abierto el corazón y nos ha abierto a una mentalidad mucho más amplia, mucho más grande en el IMEI. ¿Usted cómo lee al IMEI hoy frente a lo que le espera a partir de la celebración de los 10 años, que de todas maneras es un hito muy importante? ¿Cuál es el camino del IMEI? ¿Por dónde lo ve? ¿A qué se le debe medir? El IMEI se le debe medir a 3 cosas. Perdóname que hable siempre de 3 cosas. 1, a lo que la iglesia está hablando hoy, el laicado. Ustedes son laicos, tú eres laico, es decir, no son curas, no son monjas, no son nada. Son gentes bautizadas en el mejor de los casos o gente nomás que tiene una profesión. Entonces, abrirnos al laicado. Como curas, no hay que esperar muchas vocaciones, aunque estamos teniendo muchas del África, pero eso también nos puede exigir, al menos nos debe exigir cómo entender al africano. Y no solamente a este africano de acá, sino a los cientos de diversificación o pluriculturalidad. Eso hablábamos con el padre Andrés Felipe, que es que uno dice fácil Asia y dice fácil África, pero es que en el continente hay diversidad enorme. Multitudes. La pluralidad es inmensa, es inmensa. Bueno, entonces, primero, los 100 años, hombre, vamos a hacer un compromiso de trabajar con el laicado, donde estemos y desde Colombia hacia afuera también. 2, vamos a trabajar con las iglesias particulares en que los sacerdotes diocesanos también asuman el compromiso misionero. Y 3, vamos a darle forma a esto que se llama hoy pluriculturalidad, plurireligiosidad, tolerancia, comprensión de un mundo universo que te cambia todo cada momento. Es decir, la evolución del mundo nos tiene que calar profundamente. Lo decía el padre Jairo en una conversación que tuvimos aquí. El padre Jairo Gómez decía, en tiempos de la conquista venían los misioneros a traernos a Dios. Nosotros nos vamos a encontrar con Él en cada misión. Vamos a eso suena muy lindo. Dentro de la iglesia colombiana, porque
yo a veces me pongo a pensar en ustedes y yo digo, ese papel dentro de la institucionalidad del instituto, ¿cómo debería ser? Porque, porque yo los veo a ustedes, voy a decir tres cosas yo para ceñirme a lo que usted hace. Lo primero que voy a decir es que yo los noto a ustedes más preparados intelectualmente que en general, no estoy hablando de todo el mundo, pero que en general a los sacerdotes diocesanos. Saben más idiomas, han ido a muchas más culturas, conocen mucho más las intimidades organizativas de las comunidades, etc. Segundo, tienen una información como cuerpo, digamos, más integrado que los propios sacerdotes de muchas diócesis que se ven solamente en retiros cada año. Y tercero, yo a veces hablo con sacerdotes diocesanos y siento que no conocen mucho realmente el papel de ustedes. ¿Ustedes no creen que al interior de la iglesia, y perdónenme el comentario tan largo, de la iglesia colombiana, ustedes tienen un papel al interior? Sí, y es un papel no único, lo pueden tener otras personas. El factor positivo nuestro es que es institucional. Nosotros manejamos una antropología muy amplia, una etnología muy amplia, una lingüística muy amplia. Y eso nos lleva a que la teología sea muy cuestionada. Ese es un papel muy importante y muy difícil para manejar con las iglesias institucionales, porque nuestra visión, por ejemplo, yo cuando trabajé en el CELA, trabajamos mucho la teología india, que eso desde Roma eso fue muy vetado. La teología afroamericana, ¿quién le ha metido el diente a eso? La teología, digamos, de la liberación, pero también las teologías conceptuales, esta teología contextual, es decir, en los contextos, que son los que nos abren a nosotros horizontes nuevos para mirar cómo encontramos a Dios ahí en esa gente. Padre Jesús Emilio, como ha bajado enormemente en el mundo entero la religiosidad, usted piensa que ¿cuál es el Cristo de hoy? ¿Cuál es el Cristo al que nos tenemos que acercar hoy? El del pobre, último, el que está en el último, el crucificado de la historia. Eso que decía León Blois tan bonito, Jesucristo sigue crucificado en el vértice de la historia. Ahí, esos crucificados hoy, lo que se llama hoy las fronteras, lo que se llama hoy las vertientes, ahí es donde tenemos que estar nosotros. Bueno, vamos cerrando. Le voy a formular una pregunta casi que de intimidad. ¿Sus amigos de su historia cuáles son? ¿Mis amigos de la historia? De su historia personal. Yo tengo muy buenos amigos. Yo diría, mis exalumnos de Sayausí son mis grandes amigos. Allá logró tejer usted algo muy especial. Una relación. Imagínense ustedes que en Ecuador hay una cooperativa que se llama la JEP, J-E-P, Juventud Ecuatoriana Progresista. No tiene sino 2.120.000 socios. Dios santo, en un país tan pequeño. 2.120.000 socios. Increíble. Es la entidad financiera más grande de todo el país. Y eso lo fundamos nosotros. ¿En serio? Eso nació aquí. Ah, no, pero con razón tiene usted su corazón allá. Entonces ese grupo es muy especial para usted. Dentro de la comunidad, si no quiere, no hay problema, pero usted a lo largo de su vida sacerdotal ha tenido compinches, amigos muy cercanos. Háblese de Octavio Hernández, háblese de Gustavo Vélez, háblese ahora de los vivos. Es que no sé si mencionarlos va a causar problemas. No, pero los amigos uno los puede mencionar en cualquier espacio. Sí, Homer Giraldo, que es el director de Lima y una institución que yo adoro y la veo como la más grande de Lima en este momento. Una cosa hermosísima, ¿no? Óigame, pero se me quedó una frase, me está dando vueltas, una frasecita corta que usted dijo ahorita, y es que había hombres tan especiales como Gustavo Vélez, digo yo tan especiales porque fui, gracias a Dios, amigo de él, que usted dice que no cabían. Él era de un pensamiento elevado, él era un sacerdote distinto, pero quizá no cabía, pero de todas maneras congeniaba con todos ustedes. No solamente congeniaba, sino que yo diría que Gustavo tuvo sus mejores amigos en el IMEI, teniendo muchas amistades, un hombre
universal. Sí, universal. Tenía una visión, pero eso lo hacía que sus amigos del IMEI fuéramos los más cercanos a él. Bueno, estamos hablando de un sacerdote, el padre Gustavo Vélez, quien murió haciendo una de las cosas que más le gustaba, que era senderismo, caminar, y murió allí cerquita, y fue un dolor nacional por no encontrarlo durante 2, 3 días. Pero dejó un legado de eso, de amistad. Es que uno no puede recordarlo de otra manera que con mucha admiración y afecto. Mucho, mucho. Gustavo tenía un imán. Yo diría que es un imán, porque hay algunas personas que uno, este es mi amigo, este me escucha. Yo con el padre Gustavo, como lo hacía también con Octavio, conversábamos mucho de autores, de lecturas nuevas, de gente que había que estar siguiéndole el ritmo en estos momentos. Con Gustavo se podía eso, con Octavio también, gentes maravillosas. Fue mi profesor, el padre Octavio, y pues decir eminencia es decirlo en todo el contexto de la palabra. En todo el contexto, sí. Óigame, próximamente hablaremos con el superior general aquí, el padre Nelson, pero yo siento que usted tiene una cercana amistad con el padre Andrés Felipe, porque él dice que usted es su padrino. Se lo encontró primero en Ecuador, creo que se lo ha encontrado en 2 o 3 lugares de su misión, de su trabajo. Lo que pasa es que yo he vivido muy solo. Eso también es otra de mis cualidades. Y la gente, los javerianos pensarán, ¿será que es muy difícil? ¿Será que no se puede convivir con él? Pero con aquellas personas con las que yo he convivido, hay como un referente de amistad muy honda. Eso contradice la teoría. Exacto. Entonces, con este muchacho, que es un muchacho muy abierto, ustedes lo han tenido aquí ahora, muy inteligente, él era diácono, pero yo creo, él lo dice y yo también lo digo, que nuestro año y medio de convivencia es de lo más hermoso que hemos tenido ambos. Yo me voy a atrever, atrévase usted. Dele un consejo a Andrés Felipe, el padre Jaramillo. ¿Del padre Jaramillo? Dele un consejo. Andrés Felipe Jaramillo. Un consejo. Es que es muy difícil. Yo se lo doy en confesión. Bueno, entonces salgámonos de ahí. Rápidamente. Yo quiero que usted me defina, ojalá con una palabra, a estos personajes. Dígalo. Monseñor García. Bacano. Monseñor Posada. Ultraconservador. Monseñor Ángel. Medias tintas. Monseñor Baiter. Una personalidad. Monseñor Belarmino. Un genio. Monseñor Beato Jesús Emilio. Un teólogo. Monseñor Valencia. Un profeta. Monseñor Edgar. La prudencia andando. No conozco mucho los nombres ahora de los últimos obispos, pero Monseñor Joselito. Joselito. Bueno, padre Jesús Emilio Osorno Gil. Bueno, ¿y a usted cómo le fue con el Gil en Bolivia o en Perú? No, yo lo cambié, puse Gil. Gil, italiano. Porque si se va para Argentina le va peor, ¿no? Peor. Es que Gil bueno, realmente, quitémosle ceremoniosidad a esto. ¿Realmente qué quiere decir Gil en Ecuador y la connotación en Perú y la connotación es distinta a Bolivia o no? Es casi lo mismo. Tonto, sombo, es una persona. Pero también como usurpador, como, no sé, como fuera del orden. No. No. Es un tontico. Más bien como tontico. Sí. Y usted tontico poquito. Poquito. Bueno, padre, la gente que nos ve nos concede este rato. Es muy bueno conversar con quienes han tenido la realidad del mensaje de Jesucristo en distintos territorios. ¿Cuál es su mensaje a quienes nos ven y cuál es su pedido? El mensaje es muy simple. Si son bautizados, son misioneros. Todo bautizado es un enviado. Que asuman ese compromiso. Y 2, que estos 100 años que va a celebrar el IMEI nos ayuden a recrearlo. No tanto una involución hacia atrás,
hacia la montaña de contento, que es bello tocar la montaña a ver qué chispas echa, sino que nos ayuden a recrear el email en audacia, en inteligencia, en inquietud. Yo soy ministro de la inquietud. Cuando a mí me digan, ¿cómo te defines, Jesús? Soy el ministro de la inquietud. No me quedo quieto, no me quedo en esta filosofía, en esta antropología. No, Me muevo. me muevo. Muy a su estilo, no con una oración repetida. Terminemos esta conversación con una bendición muy a su estilo, Padre Jesús Emilio. La bendición mía es la bendición que yo aprendí en África, o más o menos me la enseñaron allá. Es poner las manos y uno va repitiendo algunas frases y la comunidad repite esa frase. Por ejemplo, en este momento, el instituto, Padre, dígnate hacer del IMEI la posibilidad mayor de una iglesia nueva, rejuvenecida, creadora, entusiasta y juvenil. Muy bien, Padre. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, cámaras. Muy amables. Muy amables.